Sí, algunos puntos los pude ver y otros no los entendí. Joya. Eh, no, qué sé yo, sí es importante, como dice Agus, porque tiene bastante correlación después con patología, con semio y con clínica, justo esta guía, pero creo que no es tan importante que se sepan tanto lo que es la patología, pero está bueno que sepan lo que es normal y a partir de ahí van a saber cómo ver lo que es patológico. Bien, bueno, si alguien puede, perdón, puede leer porque justo tengo la barra arriba y me tapa. Dice, le presentamos un modelo de regulación del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Bien. Bien, ¿alguien se anima más o menos cómo explicarlo? Esto es lo normal. Sí, tenemos que a nivel hipotalámico se va a liberar CRH, que estimula a nivel de la hipófisis anterior en las células corticotropas a liberar ACTH. Esta liberación de ACTH a su vez va a impactar a nivel de las glándulas suprarrenales y bueno, se van a generar la liberación de glucocorticoides, en especial cortisol. Bueno, la parte de arriba no sé qué es lo que dice bien, pero vamos a leer acá. el resto. Dice, la CTH es la principal hormona estimulante de la esteroidogénesis de las zonas más internas de la corteza suprarrenal, es decir, de cortisol y andrógenos suprarrenales. La unión de ACTH, su receptor de membrana, produce un aumento de los niveles de AMP cíclico y la activación de la protein quinasa A, activándose el paso de colesterol a pregnenolona, al ser esta la reacción limitante. Una vez que se ha sintetizado la pregnenolona, los pasos restantes pueden realizarse sin la intervención de la ACTH. Cuando el estímulo con ACTH se prolonga, aumenta la síntesis de ARN mensajero y de enzimas como la 11, 17 y 21 hidroxilasa y de la 3-beta HSD. Y la estimulación crónica produce hipertrofia celular, lo que da lugar a un crecimiento funcional de la suprarrenal que puede llevar a segregar 20 veces mayor cantidad de cortisol que en situación basal. El efecto de la ACTH sobre la zona glomerular es ambivalente. Por un lado, aumenta su secreción estimulando el paso de colesterol a pregnenolona, efecto que es transitorio, y por otro lado, inhibe la conversión de corticosterona en aldosterona, mediante la inhibición de la COM y la acción de la 17 hidroxilasa. La síntesis de los andrógenos suprarrenales por las zonas estimulantes y reticular, al igual que de lo que ocurre con el cortisol, depende de la CTH hipofisal. En la zona reticular existe una menor actividad de la hidroxilasa que en otras dos zonas, lo que hace que sintetice mayor proporción de andrógenos. Entre los factores que regulan la actividad de la 11-hidroxilasa se encuentra el cortisol, la androstenediona y la adrenalina. Esto hace que la zona reticular, encontrarse sometida a mayores concentraciones de esta hormona que las otras capas. Sintetice fundamentalmente la DEA, la DDAs y en menor proporción androstenediona. A su vez, el cortisol aumenta de manera selectiva el paso de noradrenalina en la médula suprarrenal al inducir la síntesis de feniletalonamina y metiltransferasa. Esto es posible porque la médula recibe sangre de la corteza suprarrenal con altas concentraciones de cortisol y ello permite la alta secreción de adrenalina suprarrenal 80% de la noradrenalina. Creo que esto tenía que hacer como un dibujito más o menos de, de todo este texto. Y lo que más o menos tendría que haber quedado es que si bien esa ACTH liberada desde la hipófisis, gracias a nivel del hipotálamo que había liberado la CRH, va a estimular una proteína G, va a estimular los receptores que van a estar acoplados a proteínas GS, que van a estimular a la ciclasa a aumentar el AMP cíclico. Que ese aumento de AMP cíclico va a estimular a PK,
que esa PKA va a fosforilar a la colesterol desmolasa, que a través de LDL, que viene de la sangre, va a formar la pregnenolona, a través de la 11-17-21 hidroxilasa, lo cual va a generar el cortisol, y el cual va a salir de las células de la zona fascicular, que va a llevar a los distintos tejidos. Y uno de los tejidos más importantes y donde va a llegar a efecto va a ser a nivel de la célula medular, de la propia glándula suprarrenal, para estimular la PNMT, para generar así adrenalina. Bien. ¿Alguien lea esto, por favor? Por lo menos los dos renglones de arriba, porque no los alcanzo. Te lo leo yo, Brunito. Dale. Entonces, las pruebas que le permiten a usted confirmar su sospecha de hipercortisolismo/hipocortisolismo en un paciente se denominan pruebas de confirmación. Y una de ellas es la prueba funcional de supresión con dexametasona. En una prueba funcional se mide la hormona en cuestión antes y después de una dosis oral o intravenosa de una sustancia que estimula o inhibe la liberación de dicha hormona. La comparación de los valores obtenidos en el paciente con la respuesta esperada en un sujeto normal aporta información muy valiosa acerca de la funcionalidad de la glándula. Por eso se denominan pruebas funcionales o dinámicas. Si en un paciente el resultado del test de supresión con dexametasona refiere que no suprime con dosis baja, 1 miligramo, pero sí suprime con 8 miligramos. ¿Qué hormona se dosa? Bueno, seguís vos, Brunito. Bien. No, sí. Eso, ¿qué hormona se dosa antes y después de la administración de la dexametasona? No sé si lo estudiaron, chicos. Eso. ¿Lo pudieron ver o no? El cortisol. Bien. ¿Y qué hace la dexametasona que vendría a ser? Para que... ¿Qué efecto vendría a ser a tener a nivel del eje? ¿Recuerdan? Genera como un feedback negativo a nivel, no sé si hipotalámico o hipofisario, pero es como que inhibe el eje, digamos. Bien. Sí, porque simula ser como el cortisol, lo que estamos Claro. haciendo con la dexametasona. Entonces, si bien el cortisol lo que hacía normalmente, a ver si estaba antes, lo que hacía el cortisol era inhibirte todo el eje, que es a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo, lo mismo va a hacer la dexametasona. Te va a generar la propia inhibición, siendo así como un análogo el cortisol, la dexametasona del cortisol. Bien, ¿qué hace? Ya lo dijimos. ¿Y cuál es la respuesta esperada normal? ¿Cuál sería entonces? Que ya lo dijeron recién igual. Es la inhibición, vendría a ser de ese eje. Bien. ¿Me lees la parte de arriba? Dale. Recuerde que la hormona analizada presenta ritmo circadiano, con valores altos por la mañana y bajos por la tarde. Representa estos cambios diarios en un eje de coordenadas. Bien. ¿Recuerdan más o menos, chicos? O bueno, ¿qué pondrían en cada eje, más o menos, en la X y en la Y? ¿Qué pondrían en este eje? En las X, las horas del día. En las Y pondría la concentración de cortisol en sangre. Bien. Tiempo entonces del día, las horas del día y la concentración del cortisol. ¿Y lo pudieron hacer medianamente así el eje? ¿O no? Yo lo hice así nomás, pero puse a la madrugada dosis muy, muy bajas y que empiezan a aumentar y que se registra el pico aproximadamente a las 8 de la mañana y que después disminuyen durante el día. Buenísimo. ¿Eso qué sería el que aumenta, por ejemplo? ¿El cortisol? Bien. ¿Y qué más? Si le queremos agregar algo más al eje, ¿qué le podríamos agregar? La CRH. También, sí. ¿Y otra más? Después de La ACTH. ACTH, bien. Pero siempre previo. Primero sería la CRH, después la ACTH y después el cortisol. Irían como un desfasaje. ¿Cómo se ve acá? Primero vamos a tener el aumento de esa concentración de la ACTH a las 8 de la mañana
y luego, también en la misma mañana, el aumento de ese cortisol. Y que luego por la tarde van a ir disminuyendo, van a ir decreciendo las concentraciones, y que medianamente capaz en la tarde vamos a tener un pico porque uno de las así estimulantes de la liberación del cortisol iba a ser el estrés. Y el estrés a lo largo del día, la tarde, medianamente puede llegar a provocar un aumento en esa liberación. Bien, si la prueba consiste en suprimir la producción normal de la hormona, ¿qué momento del día elegiremos para visualizar con mayor certeza la supresión? Chicos, ¿A la mañana sería? bien. ¿Por qué? Porque es a la hora donde deberíamos encontrar la concentración máxima y si la suprimimos debería estar disminuida. Exacto. Bien, bien. Bueno, la prueba consiste entonces en dosar, ¿qué sería? Es media pava la idea. Cortisol. Bien, a las 8 de la mañana del primer día, valor basal. Esa noche la paciente toma la dosis indicada de dexametasona, 1 u 8 miligramos, y al día siguiente, por la mañana o tarde, ¿qué sería? Entonces, Cortisol. no, mañana. Perdón. No, pensé que No, vuelve a medir se vuelve a cortisol. medir el cortisol, bien, sí. Claro. Y la respuesta normal es que el valor de, Cortisol bien, o es la disminuye. segunda muestra, sea Menor. mayor o menor. Bien, menor. El valor basal completo y tache la boca. En la próxima voy a poner todo espacios arriba, porque no alcanzo a leer el primer renglón. ¿Qué dice? Si alguien me puede leer. Perdón, bonita editorial. No. De acuerdo a sus conocimientos de fisiología adrenal, interprete los resultados de la prueba de supresión con dexametasona a distintas dosis. Indique dónde se produce la falla y proponga estudios complementarios para su confirmación. ¿Sigo leyendo? No, perdón, se me había cortado el internet un poco. Breve descripción de la prueba. Entonces, la dexametasona suprime la secreción hipofisiaria de ACTH, que era lo que habíamos dicho ya anteriormente. No tiene efecto directo sobre la secreción adrenal y no produce reacción cruzada en la mayoría de los radioinmunoensayos para el cortisol. La dexametasona es un 17-hidroxilo oxidilo, perdón, pero se administra una cantidad tan pequeña que su contribución a los 17 oxidilosesteroides urinarios es despreciable. Dosis baja, 0,5 miligramos, dexametasona cada 6 horas durante 48 horas y medición cortisol por la mañana. Formación abreviada, única dosis 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas y de medición cortisol a la mañana siguiente con supresión nocturna. Era lo que habíamos dicho antes, que a nivel del eje lo que te iba a provocar esa dexametasona era lo mismo que iba a provocar el cortisol. Si lo vamos en la noche, lo que va a provocar es que durante el otro día a la mañana se te inhiba todo el eje. Y con las dosis altas de 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 48 horas y medición cortisol por la mañana. Forma abreviada, dosis única de 8 miligramos de dexametasona a las 23 y medición del cortisol por la mañana. Bien, ¿hago el enunciado? Por favor. Sí. Analice los modelos adjuntos y relacione con los resultados de la prueba antes analizada. Bien. ¿Alguien se anima más o menos a analizar lo que serían los dibujos de estos acá abajo con el gráfico? A ver, alguien que se anime de a poquito. A ver, si empiecen con un gráfico como de 0. Sí. Definan variables. A ver, empecemos con el de arriba que tiene las 3 líneas de colores. No, porque hay a lo mejor muchos esquemas y eso los marea. Vamos de a poquito. Sí, mejor no mezclarlo, después lo mezclamos cuando ya lo entendamos por separado. El gráfico de arriba, el amarillo,
el de bien arriba dice, la concentración de cortisol sérico en función de las horas las horas del día. Y nos dan 3 líneas. La roja sería lo normal, digamos. Que bueno, como ya lo dijiste vos, hay un pico en la mañana y luego desciende a lo largo del día, teniendo los menores niveles en la noche, digamos. Después dice enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, donde se ve que esta disminución del cortisol como que no sucede, o sea, si bien hay un pico en la mañana, igual que en lo normal, nunca disminuye a valores tales como debería ser, como que se mantiene a lo largo del tiempo unas concentraciones bastante elevadas de cortisol. Y por el último dice síndrome ectópico de ACTH, Bien. que bueno, que básicamente es lo mismo, pero un poco más marcado el hipercortisolismo. Eso es lo que entendí más Bien. o menos. Bien, bien. No es a lo largo del día, sino que sería la supresión de la dexametasona, como dice ahí el test, es que en la persona normal lo que va a ocurrir es que al darle la dexametasona, el primer día capaz lo vamos a tener alto porque no le dimos dexametasona, y recién en el segundo día se nos va a inhibir el eje en la persona normal, en el rojo. Entonces por eso iban a decaer tanto los niveles de concentración de cortisol sanguíneo. Mientras que en la enfermedad de Cushing, como vamos a ver después, vamos a tener que va a haber una alteración en la cual, por así decir, le importa poco y nada al sistema que lo estés inhibiendo con la dexametasona. Va a seguir liberando cortisol, al igual que con el síndrome ectópico de ACTH. Van a seguir eliminando en el síndrome ectópico de ACTH, que va a seguir estimulando el eje, y en la enfermedad de Cushing también va a haber una alteración a nivel del eje que te va a provocar que se siga liberando el cortisol, sin importar de que vos le estés dando dexametasona, que debería de inhibir normalmente el eje. Y bien, y en cuanto a los de abajo, más o menos pueden describirlo, no les digo que la enfermedad ni nada, sino que más o menos describan qué es lo que pasa. Yo no entendí si el asterisco o ese cosito negro refería a que ahí es donde está la falla o Sí, es eso, eso me exacto. confundí. Es donde como que está el problema ahí. En el primero quizás si tenemos una falla a nivel de lo que es la hipófisis, yo creo que se va a estar generando una estimulación constante por parte de la hipófisis con liberación de ACTH, y a pesar de que a nivel suprarrenal se libere cortisol, no se va a producir lo que es una inhibición de la secreción de ACTH. Entonces va a haber como un ciclo constante que va a llevar a hipercortisolismo. Exacto. Bien. Bien, bien. Y en el segundo caso, ¿qué es lo que pasaría? Ese podría ser el caso de que a pesar de que tengamos una hipófisis normal, es decir, que responda por una inhibición negativa del cortisol circulante, tengamos, por ejemplo, un adenoma tópico secretor de ACTH. Bien. Entonces eso va a generar el hipercortisolismo. Buenísimo. Después en el C, ¿qué sería lo que pasa? Ahí no entendí si sería lo mismo, pero como que a nivel sería como un tumor secretor de CRH, sería como que represente ese tipo de neuronas hipotalámicas. Bien. Es más o menos lo mismo, solamente que como en un paso superior. En vez de estar el problema a nivel de la CTH, el problema en la CRH. Después en el D. Ahí podría haber una hiperplasia de la zona fascicular a nivel de la glándula suprarrenal y como que eso, por ejemplo, a pesar de que no haya, se haría como que una sobreestimulación de la glándula suprarrenal y por eso llevaría al aumento de cortisol sobre los niveles normales. Bien. Sí, es como que se vuelve loca la glándula suprarrenal y empieza a liberar cortisol como es llamando. Y en el último, ¿qué sería lo que pasa? Ahí sería el paciente con que le estás dando
cortisol exógeno, ¿no? Sí, la dexametasona, por ejemplo. Sí. Bien. Y bueno, lo que sería es que debería inhibirse el eje y dosar niveles de cortisol bajos. Exacto, muy bien. 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 En el primer caso sería la enfermedad de Cushing, que sería esa secreción de ACTH autónoma por sí sola, de que vamos a tener unas células que se van a volver como locas a nivel de la hipófisis y van a liberar ACTH constantemente, por lo cual van a estar estimulando también constantemente a la glándula suprarrenal a que libere cortisol. Después vamos a tener el síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH, que era lo que también habían dicho, que era un adenoma, por ejemplo, que esté liberando ACTH y que esté estimulando directamente a la glándula también. Después la secreción ectópica de CRH, que era también un adenoma que iba a estar eliminando CRH. Y en el D también un tumor podría ser de secreción de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. Y por último el tratamiento, un tratamiento antiinflamatorio, que también puede llegar a provocarse con la dexametasona, que también nos va a servir como antiinflamatorio, que lo que va a generar es que a la larga se te va a inhibir el eje. Por eso no es recomendable también utilizar por mucho tiempo glucocorticoides. Y bueno, y en el eje lo que se va a ver sería el rojo, que es en un paciente normal, porque no vamos a tener por ningún otro lado así células que nos estén liberando o activando el eje. Dentro de la que sería el síndrome ectópico de ACTH, vamos a tener tanto el síndrome de Cushing y la secreción ectópica de CRH, como también el tumor de secreción de cortisol. Y por último también, como en la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing, vamos a tener como se le vería en el eje a nivel de la línea verde. Analice el siguiente gráfico y responda. ¿Qué muestra el gráfico? ¿En qué líquido biológico se dosa el cortisol? Perdón, Bruno, yo Sí. no te quería interrumpir antes porque no me acordaba a qué punto seguía. Entonces, chicos, ¿alguien podría concluir cuál es la utilidad de la prueba de la dexametasona? Como que permite evaluar si están funcionando correctamente los mecanismos de regulación o de feedback negativo. Como que si no se genera esta depresión después del agregado de dexametasona en el cortisol, se está hablando de una, ¿cómo se diría? Insensibilización al cortisol. Como que estaría regulándose mal. Bien, bien, perfecto. Muy bien, Isaac. Eso, y también porque vos una vez que confirmás eso, que está insensibilizado y demás, tenés que definir entre dos situaciones, entre una enfermedad de Cushing y en una enfermedad por secreción ectópica de ACTH. ¿Sí? ¿Recuerdan, por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre el carcinoma microcítico de pulmón? Vieron que es un tumor neuroendocrino y puede secretar ACTH, entonces, bueno, eso sería un síndrome de Cushing por ACTH ectópica, ¿sí? Entonces, ese tipo de patologías no responden a las test de supresión de dexametasona. En cambio, una enfermedad de Cushing por una nos ayuda a ubicar dónde está el problema de hipercortisolismo. ¿Se entiende más o menos? Se cortó. Justo, a ver, dígame en qué parte, ¿desde el principio? No, se cortó cuando explicaste que el tratamiento antiinflamatorio no respondía a la supresión cuando era ACTH ectópico y luego ibas a diferenciar con el síndrome de Cushing por otra causa y ahí se cortó. Claro, bueno, avíseme si se vuelve a cortar, no hay problema. Que lo que yo digo, que la prueba de dexametasona nos ayuda a definir dónde está el problema de hipercortisolismo, ¿sí? Porque no me acuerdo, creo que uno de los Isaac había dicho que nos ayuda a ver que el eje está insensibilizado y demás, eso está correcto, pero
esa situación de insensibilización puede estar en dos, según el gráfico que estamos viendo, en dos situaciones: la enfermedad de Cushing o el síndrome de secreción ectópica de ACTH. Entonces, en base a cómo responda a las dosis altas de dexametasona, vamos a ver, bueno, es una enfermedad de Cushing o es una secreción ectópica de ACTH. En el caso de la línea azul, ¿sí? Marcame ahí, Brunito, ¿sí puede? En el caso de la línea azul vemos que no responde a las dosis altas de dexametasona, mientras que la verde sí responde parcialmente, no al mismo nivel que la respuesta normal, ¿sí? Entonces ahí podemos decir, bueno, si responde parcialmente es una enfermedad de Cushing. Pedimos una resonancia de hipófisis, ¿sí? Ahora, no responde a la supresión a dosis altas y bueno, entonces tenemos una fuente ectópica de ACTH. Y ahí es donde entran, esto no lo tienen que saber, es como para que entiendan la prueba nomás. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar en los síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Tumores secretores de ACTH, como por ejemplo les decía el carcinoma microcítico de pulmón, que es un tumor neuroendocrino, puede secretar ACTH y dar un síndrome de Cushing. Entonces, bueno, espero que no nos confunda demasiado, pero la conclusión es esa: las pruebas de dexametasona nos sirven para ver dónde está el problema ante una situación de hipercortisolismo, ¿sí? En qué localización del eje. Así que bueno, eso, espero que no nos haya confundido. Si les queda alguna duda, me dicen. Sí. Bien. Bueno, con respecto a esos gráficos, ¿qué muestra el gráfico y en qué líquido biológico se dosa el cortisol? Arriba dice 1000 cortisol salival. ¿Cómo? Se me cortó justo, perdón. Arriba en el gráfico dice que es un perfil diario de cortisol salival. Bien. Bien. Sí. Y compara la concentración del gráfico con las concentraciones del cortisol en sangre. Yo hice una comparación y puse como que el dosaje plasmático, en contraparte con el de saliva, vamos a tener que a las 8 de la mañana los dos van a tener un pico, pero que el pico a nivel de sangre va a ser mucho mayor, cercano a los 20 picogramos de decilitro, más o menos. Y en saliva van a ser mucho más bajos, 0,6 picogramos. En los dos líquidos va a comenzar un descenso desde el pico a partir de las 8 de la mañana hasta cerca de las 12 del mediodía. Ahí va a iniciar de nuevo un aumento de las concentraciones de cortisol, pero la concentración mínima, por ejemplo, en la sangre va a ser mucho mayor a la concentración mínima después del pico que sea en la saliva. En la sangre es de unos 9 picogramos y en la saliva es de 0,2, creo. Luego de eso alcanza otro pico cerca de lo que es la 1 de la tarde en sangre, creo, y en cambio en saliva se alcanza un pico a las 4 de la tarde. Y ahí, bueno, comienza un descenso hasta la medianoche, que ahí sí llegan a los niveles mínimos. Bien. Y más o menos le pueden encontrar una relación a eso del pico en las 14, a las 16 o a la 1, más o menos, ¿o no? Por ahí puede ser que, o sea, no encontré la diferencia en ambos, pero por ahí los picos pueden darse por el momento en esas horas son los que por lo general hay más estrés. Y por ahí se coincide con estos niveles más altos de cortisol. Bien, bien, sí, vendría a ser por eso, por una estimulación del eje provocada por el propio estrés diario, sería de la tarde. Bueno, más adelante. La ventaja que tendría entonces la prueba de saliva sería el menor costo y la invasión es directamente a nivel de la boca, y en el otro necesitamos pincharlo directamente al paciente para sacar una extracción de sangre y así medirle el cortisol sanguíneo.
Usted desea realizar la medición de cortisol en saliva para descartar un síndrome de Cushing en un niño. ¿A qué horario aconsejaría tomar la muestra para tener una mayor sensibilidad? En la mañana, Bien. para ver el Bien. pico. Al final del día. Bien. No, al final del día. ¿Por qué? Ah. Porque nos daría bien, bien bajo. En cambio, con el otro, si lo vas a tomar a la mañana, Claro, sí. lo vas a tener elevado o levemente aumentado. Pero lo normal es que encontrarlo a la noche en valores de cero. Debería ser negativo a la noche. Por la mañana puede estar aumentado levemente. Entonces podría llegar a ser como un falso negativo. Pero si lo medís a la noche y sí o sí a la noche, lo que te debería de dar es cero. Y en cambio a la mañana podría llegar a darte cero también, porque es mínima. Fíjense, la concentración es 0,6. Es mínimo lo que vamos a poder obtener. En cambio, si a la noche tenemos 0,6, ya nos está diciendo que hay algún problema en el eje. ¿Se entiende o no? Sí. O sea, como que si lo tomáramos temprano, no. Pues yo también pensé que era la mañana que lo podíamos tomar, pero sería más representativo de noche porque es común que tengan altos los valores capaz que en Cushing y en una persona normal a las 8 de la mañana. Y a la noche también. A la noche en una persona con Cushing lo vas a tener aumentado también. No va a importar, tal vez. Ok. Y en pos, chicos, en pos de esto del análisis del gráfico, ¿cuál sería el peor momento para tomar una muestra? Basándonos exclusivamente en el gráfico, ¿eh? A las 8 de la mañana. O a la A ver. madrugada. El peor momento. Para descartar el síndrome de ¿Cómo Cushing. harían el gráfico para darse cuenta de eso? ¿Cómo? Acá. El peor momento, ¿para qué? Para tomar la muestra si quisiéramos ver si tiene Cushing o no. Cuando el pico es, o sea, cuando tenemos el pico más alto. Mm, ¿No sería el peor ¿Cuándo momento puede el ser? mediodía o por ahí a la tarde? ¿Por qué? ¿Alguien dijo a las 4? Sí, o sea, yo pensé a las 4 porque justo coinciden los dos puntos cuando el síndrome de Cushing Bien. baja y el otro tiene otro pico. Muy bien. Muy bien, recibe eso. ¿Sí? Bien. Tal cual. Perfecto. Y entonces, para asegurarte que tiene Cushing, ¿cuándo lo tomarías? Al final del día. Al final del día o a la mañana, bien. Es mejor al final del día, porque ahí. Uy, se me cortó el internet, creo. Descartar también que sea un fallo a nivel de, tal vez, de medición. O directamente al final del día debería dar cero el cortisol a nivel cerebral. ¿Me lo lees, Augusto? Por favor. Sí. Bueno, 4. Usted está realizando la residencia en el servicio de endocrinología y recibe una interconsulta. La paciente llega con una serie de estudios complementarios que ya fueron solicitados por su médico de cabecera, con la medición de distintos parámetros bioquímicos. Después del interrogatorio y revisar su historia clínica, observa los datos. Cortisol matutino, 29 microgramos de cilitro, para un valor normal de 10 a 25 microgramos de cilitro. Cortisol vespertino, 31 microgramos de cilitro, para un valor normal, tiene que ser menor a 10 microgramos de cilitro. Cortisol libre urinario, 142 microgramos en 24 horas, para un valor normal entre 30 a 100. Cortisol salival a las 23 horas, 3,8 microgramos de cilitro, para un valor normal de 0,8 a 1,5 microgramos de cilitro. Se realizaron otras determinaciones analíticas para complementar el estudio. ACTH alta y D aumentada, las catecolaminas urinarias y ácido vainillín mandélico son normales,
Y bueno, complete la siguiente tabla donde conste para cada uno de los parámetros bioquímicos el nombre completo, lugar de producción, estructura química y si es hormona, producto de la... Para el cortisol, el nombre completo, más o menos, ¿la saben? Bueno, Tiren fruta, chicos, ya fue. sí, Tiren, tiene cualquiera. como para entretenernos entre todos nosotros, así se pasa más rápido. No, yo me sé los nombres esos que están ahí nomás. Está bien. Yo lo busqué, pero ni idea a qué se refería con nombre completo. El cortisol, el cortisol. Justito. Era medio trampa. Hormona y el producto de degradación que sería, ¿lo saben o no? ¿Eso no había que elegir si es hormona o producto de degradación? Claro, yo ahí puse hormona. Cualquier cosa. Ah, sí, sí, hormona, sí. Bueno, Ah, bueno, ahí está, listo. sí, sí. Bien. Estructura química sería un esteroide y lugar de producción, la glándula suprarrenal en la zona fascicular. La CTH, el nombre, ¿se lo acuerdan? Yo encontré hormona corticotropina, pero no sé si tiene otro nombre. Bien. Sí. Ujú. ¿Y qué es una hormona o un producto de degradación? Una hormona Bien. ¿Y estructura química? peptídica, Bien. ¿Y quién la produce? la de la hipófisis. Bien. En cuanto a las catecolaminas. Perdón, estoy re pesado, Bruno, pero estas No, son no, preguntas clave de final, no es que yo sea hinchado a la gente, ¿eh? Sí. Pero bueno, en pos de que una hormona sea esteroidea y la otra sea peptídica, ¿dónde les parece que van a estar los receptores? ¿Dónde van a estar los receptores del cortisol, por ejemplo, y dónde van a estar los receptores de la ACTH? Los del Del cortisol cortisol. van a ser intracelulares, pueden ser citoplasmáticos, nucleares, pero los de las peptídicas van a estar en la membrana plasmática, en la parte externa, digamos. Por eso están acoplados a proteína G y demás. Bien, porque los esteroideos, como dijo Bruno al principio, están formados a partir de qué? De colesterol. Bien, ¿y eso le da qué carácter respecto de las membranas? Son Liposoluble. lipofílicos. Que sea liposoluble. Parece una pavada, pero esas cosas las preguntan y las preguntas más pavas son las que los confunden en los finales. Así que está bien que lo sepan. Bien, sí, seguimos. Bien. Nombre completo de las catecolaminas, ¿cuáles serían? Sería adrenalina y noradrenalina. Bien. Y Y es dopamina. un. Y dopa, bien. ¿Hormona o.? ¿Me escuché? Y la dopamina también me parecía. Ah, ok. ¿Es una hormona o un producto de degradación? Sería. Hormona polipeptídica. Bien. ¿Y De el la lugar supra- de. ¿Dónde se producen? en la médula suprarrenal. Bien. Para la DEA, el nombre completo, esta media. De hidroepiandrosterona. Bien. A mí me salía más trabajo. ¿Es una hormona o un producto de degradación? Yo puse prohormona porque en realidad después de esa derivan los andrógenos y los estrógenos. Sí, está bien. Bien, bien. ¿Y la estructura química? Esteroidea. Bien. ¿Y la producen? La zona reticular de la glándula. Las gónadas también. Y las gónadas, sí. Las gónadas, sí, sí. Un poco más. ¿Y el ácido vainillín-mandélico, el nombre completo, cuál sería? Ese mismo. Bien.
Hormona y producto de degradación. Producto de degradación Bien. ¿De qué? de las catecolaminas. Bien. La estructura química sería. Aminoácidos también. Y el lugar de producción. Los mismos que de las catecolaminas. Ah, no. O donde se metaboliza, Donde decimos. se metaboliza sería, claro. Ah. El hígado, riñón y terminaciones nerviosas periféricas. Está bien, está bien. Bien. Creo que esto sería ya casi lo último, me parece. Agus, ¿me lees el parrafito arriba o arranco con esto? Estas hormonas se metabolizan y generan productos de degradación. Che, espera, ¿y el punto anterior no pregunta localización o algo de eso? No preguntaba nada. Bueno, sigamos. ¿Pero querés hablar un poco de eso también? No, pero era como para razonarlo, o sea, si... Pero no importa, no, terminamos. No, pero dale, metele. No, que, o sea, ¿cómo, en base a las mediciones, chicos, cómo les parece que está el cortisol o el eje? Está... Incrementada. Claro. ¿Y está inhibido o no está inhibido? Hay una secreción, el problema estará en las glándulas suprarrenales, estará en la hipófisis, ¿dónde les parece que está? Más o menos, ¿no? No importa, no tiene que ser exacto. Sería un síndrome de secreción ectópica de ACTH. Porque, por ejemplo, las catecolaminas están normales, así que por ahí descartás un problema a nivel de la glándula suprarrenal. Y bueno, tenés el cortisol aumentado en todos los horarios y aparte la ACTH aumentada también. O sea, como que lo que está produciendo el aumento del cortisol es ese misma ACTH que está en niveles más elevados. Perfecto. Bueno, claro, o sea, no es un problema de las glándulas suprarrenales, eso lo podemos confirmar, porque si no, la ACTH, ¿cómo tendría que estar? ¿Normal Disminuida. Claro, normal, tendiendo más a disminuida, tal cual. Así que bueno, muy bien, eso era nomás. Dice, estas hormonas se metabolizan y generan productos de degradación. El producto final más importante de la degradación de la adrenalina es ya lo habíamos visto antes, El ácido vanil mandélico o algo así. bien, que se forma por una ometilación de la noradrenalina a normetadrenalina y de la adrenalina a metadrenalina. Reacción llevada a cabo por la COMT con una posterior oxidación de la MAO que recibe TP de neurociencia, donde también está escrito. Creo que ya lo habían visto antes en otro trabajo. Estos procesos se metabolizan de catecolaminas que se llevan a cabo que también lo vimos en el cuadro anterior, Hígado y riñón. bien, hígado, riñón y terminaciones nerviosas periféricas. En el caso de las vías principales de la depuración del cortisol participan la arrin reductasa, 5-beta reductasa y 5-alfa reductasa en o sea, yo tenía que el cortisol se secretaba a nivel hepático y a nivel renal también, pero esta no sé dónde sería precisamente. ¿Alguien más lo sabe? Hígado. O sea, el 25% ocurre en hígado y el 75% en riñón. Por ahí, eso es lo que leí, pero no le di bola específicamente al producto de degradación y todo eso. Está bien, no importa. Bueno, era en hígado y la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 o 11-beta HSD2 es el que se convierte en cortisol en
en el riñón, que convierte en el cortisol, como habían dicho antes también, en cortisona en forma unidireccional. Esta degradación del cortisol es compensada por su regeneración a partir de la cortisona, vía 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1, 11-beta HSD1 en el hígado y el tejido adiposo, donde la reacción es bidireccional. ¿Me lees, Au? ¿O no? Dale. 5. Algunos pacientes con alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal presentan oscurecimiento de su piel sin ser expuestas al sol. Usted sabe que un aumento de coloración en la piel es generado por el aumento de la hormona alfa-MSH. ¿Podrá tener relación con este signo? Justifique. Puede ser que deriva de la propio melanocortina, que también deriva de ahí la ACTH, y eso te cause el oscurecimiento en los pliegues de la piel, por lo general. Bien. No, porque la ACTH, al estar aumentada, inhibe la cascada enzimática de los productos de la POM, lo cual disminuye la MSH y la ACTH. ¿No? Bien, después decía, para revisar este tema, analiza el siguiente esquema que muestra el procedimiento de la POM y los péptidos a lo que da origen. Para cada clivaje de la prohormona se requiere una enzima especial y dicha enzima se encuentra en las distintas células especiales en liberar cada péptido. Usted ya estudió un grupo de estas células que liberan el FSH ubicadas en el sistema nervioso central que se relacionan con la ansiedad, es la que habíamos visto antes, que también creo que se relacionan también con la alimentación, que creo que lo habían visto en otra guía. Y después dice, las células hipofisarias productoras de ACTH, salvo mutaciones específicas, no producen MSH. Y la otra fuente de MSH es la hipófisis intermedia, casi sin desarrollar en el humano. ¿Me dejas el renglón de arriba? Sí. Analice atentamente el esquema y construya una hipótesis que explique el aumento de coloración de la piel. Yo tengo entendido que ante estados como que de hipersecreción de lo que es la ACTH por defectos en la regulación de como que el ciclo, se va a estar liberando o se va a estar clivando en realidad mucha cantidad de lo que es la propia melanocortina. Y en general, en lo normal, se liberan, por ejemplo, bajos niveles de MSH que son casi no dosables. Pero cuando tenemos aumentado como que este ciclo de clivaje y de síntesis de ACTH, se va a liberar grandes cantidades de la melanocortina y eso va a llevar al aumento de la pigmentación de la piel, que es re común verlo como signo en los pacientes con Cushing. Frecuentemente más, como habían dicho antes también, en los pliegues de esos pacientes. Pero lo normal es que no, como ocurre en el Cushing, sí, que se libere mucho ACTH o mucho cortisol, lo cual va a generar esto, que se libere mucho de MSH, que va a estimular a los melanocitos a hiperpigmentar. Entonces, las células POM del núcleo arcuato del hipotálamo están sobreproduciendo ACTH por una mutación, lo cual inhibe las vías de la MSH. Esto puede explicar una posible rápida saciedad de los pacientes. Y a su vez, la ACTH estimula a los melanocitos al unirse a receptores MC1R, lo cual aumenta la pigmentación cutánea. Y bueno, eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna otra duda o algo de la guía. A mí me quedó una duda con eso de lo del punto 5, creo, de que vos pusiste no, porque bueno, no alcancé a leer todo. No sé si lo puedes volver a poner.
¿Estoy presentando ahí o no? No. Ahí se está. Ahí está. ¿Está A cargando? ver. Ahí ya vemos. Bien. Decía, algunos pacientes con Ahí. alteración del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal presentan oscurescencia de su piel sin ser expuestos al sol. Usted sabe que un aumento de la coloración de la piel es generado por el aumento de hormona alfa MSH. ¿Podrá tener relación con este signo? Justifique. Sí, me las mandé. O yo lo había, perdón, sí. Yo lo había tomado como que era en una persona normal. Ahora que lo leo está bien lo que dicen ustedes, chicos. Tiene un aumento de la pigmentación, ¿por qué? Porque tiene ese aumento del alfa MSH que te va a estimular a los melanocitos. Pero Claro, justo aparte porque, por lo que pusiste en el último punto, que pusiste que a su vez Sí, la sí, sí. AZT estimula los MSR1. Sí, me confundí. Pensé que acá decía en una persona normal. En una persona normal no debería de tener pigmentación. De yo, perdón. No era atento. Muchas gracias.